Hola, Sigo Killers, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estéis muy bien. Tenía muchísimas ganas de estar un ratito con vosotros. Ya sabéis que voy un poco volado. La semana pasada subí un vídeo que creo que es bastante importante. Encima ya sabéis que saqué mi parte más artística. Le habéis dado muchísimo apoyo, habéis compartido un montón el vídeo, habéis tenido miles de visitas. Os lo agradezco mucho que os haya gustado. Ya sabéis que había un poquito ahí de cachondeo con David Bisbal y el que no lo haya visto, pues os animo. A todos los que estáis siguiendo el canal, los que estáis pasando este rato conmigo, los comentarios de apoyo, los comentarios en Facebook, Instagram, TikTok, todo eso os lo agradezco muchísimo. No sabéis lo que se agradece, el cariño que me dais, el recibimiento y todo el cariño que dais al proyecto de Psicopsiquis. Es muy importante que mandéis vuestros testimonios porque estamos ayudando a muchas personas que los ven, los escuchan, se sienten identificados, se mimetizan emocionalmente con la persona que está hablando, contando su historia. Entonces es altamente importante que por favor os pongáis en contacto para mandar vuestro testimonio a www.psicopsiquis.com/contacto. Os voy a dejar aquí el link para que podáis pinchar cuando queráis y podáis enviarlo, o si necesitáis ayuda ya profesional, personalizada, privada por mi parte, pues en misma dirección www.psicopsiquis.com/contacto. Hoy tenemos un testimonio muy importante de una chica que ha sido valiente y quiere compartir su experiencia para ayudar a los demás, y vamos a ponernos sin más dilación a este turrón. Saludo un poquito a la gente del chat, Beth, Noemí, besito Noelia, Joana, Armando, Raciel, Santiago, hombre, como no Santiago, Nurse, Connie, Pérez, Sonia, gracias a todos por estar aquí. Y nos ponemos, ya sabéis que si queréis que hacer una pregunta en mitad del directo, podéis mandar un super chat para que apoyéis el canal no solo económicamente, sino que también se os pueda responder de manera personalizada. Y a los que os queráis hacer miembros del canal, ya sabéis que tenéis la oportunidad de disfrutar de contenido extra y también apoyar esta causa tan bonita que es Psicopsiquis. Así que nos ponemos, hombre, Jevilongo, Nat y Nesita. Venga, vamos a ponernos al turrón. Hola a todos. Voy a intentar explicar de la manera más concreta posible mi testimonio. Es una relación que ha durado 12 años con un narcisista. Sé que es un narcisista porque cuando ya había tomado la decisión y bueno, pues ya se estaba iniciando consultas legales y todo porque tenemos familia. Fue cuando, bueno, pues fui a parar al canal, al fantástico canal de Ronnie, ¿no? Y, jolín, pues yo todos los vídeos que veía, yo decía, pues este es con la persona que yo he estado, ¿no? Y entonces empecé a entender pues muchas cosas. Más que nada empecé a ponerle nombre a lo que tenía, porque yo siempre decía pues que no estaba muy bien de la cabeza por todo lo que hacía, que no era de ser humano, esa era mi palabra, ¿vale? Que no era un ser humano, que era una persona fría y con el corazón negro. Bueno, todo empezó, yo era un hombre que ya lo tenía, ya me había fijado en él. La verdad es que fue como una atracción fatal que a día de hoy no entiendo muy bien el por qué, ¿no? Porque era era un hombre muy, muy atractivo, pero aunque esté mal decirlo, pues ya había estado con otros hombres atractivos y nunca había sentido como esa especie de atracción tan fuerte, ¿no? Sin haber hablado con él ni nada, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo era un hombre eso que tenía como una atracción fatal, aunque fuese platónica con él. Y bueno, pues lo que es la vida o el destino. Una noche en una discoteca a la que solía ir yo, pues estaba él. Y una amiga mía, como, bueno, pues yo le dije, mira, ese chico que me tiene loca perdida, no sé ni quién es ni tal, pero me encanta. Pues me cogió de la mano, me llevó hasta donde estaba él y ahí me dejó.
La verdad es que esa noche ya fue muy extraña porque cuando tú, sea de noche o de día, es igual, estableces contacto, ¿no? En principio con un hombre o una mujer o alguien que te pueda gustar, una persona que te pueda gustar, intentas, no sé, como preguntarle algo, cosas acerca de la otra persona, ¿no? O al menos hacer ver que tienes ese tipo de interés, aunque a lo mejor sea otro solamente. O bueno, ya me entendéis, ¿no? La cuestión es que fue todo una noche como de mira quién soy. Abrió la cartera, me enseñó un carnet que tenía para poder llevar barcos de recreo, me enseñó otro carnet que era voluntario de bombero, él no es de aquí, es de otro país. Yo diría que esa noche fue todo básicamente, pues eso, una disertación acerca de él, ¿no? Sí que es cierto que me pidió una cosa porque resulta que esta persona, ese detalle no lo voy a decir. Bueno, quedamos ahí, ¿no? Me empezó a enseñar estos carnets, ¿no? No hubo ningún intento de acercamiento físico ni nada. Bueno, llegó la hora de irnos y, a ver, yo soy partidaria de que cada uno evidentemente pueda hacer lo que quiera, tengo una mente liberal, pero yo normalmente no suelo tener relaciones con personas nada más conocerlas, ¿no? Es un tema mío de que como yo soy muy emocional necesito como algo más para conectarme, ¿vale? Entonces, como que él dio por sentado que esa noche él y yo pues ya íbamos a tener relaciones, ¿no? Porque cuando nos íbamos, él estaba con unos amigos suyos y yo estaba con unas amigas. Nos fuimos los dos solos y entonces pues como que se iba a mi casa ya, ¿no? Y dices que claro, es que yo no tengo la llave, ahora no voy a llamar a mis compañeros, vivía con más gente. Y bueno, pues entonces claro, pues vino a mi casa y esa fue la primera noche. Ah, explico este detalle porque de alguna manera durante todos estos años siempre el control en el sentido de cuándo se hacen las cosas y cómo se hacen ha sido él. Y a través pues eso de cuando veía que a lo mejor la cosa no iba a salir como él quería, pues a través de manipulaciones de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo pasamos la noche juntos, al día siguiente él se quería quedar más tiempo en mi casa, yo le dije que no, que tenía cosas que hacer y que por la noche había quedado con una amiga mía y que no, que tenía cosas que hacer. Me llamó esa noche cuando yo estaba con mi amiga, le dije, pues sí, estoy con mi amiga, vamos a salir, tal y cual, y el domingo a mediodía me llama y me chocó mucho porque lo que me preguntó fue, me dijo, ¿estás con otro, verdad? Y yo le dije, no, no estoy con otro. Entonces quedamos para el domingo por la noche. Y así empezó hasta 12 años. Se quedó ese domingo en mi casa y de manera progresiva, bueno, prácticamente todas las noches venía y de manera progresiva, pues sí que es cierto, cuando yo escuchaba los vídeos de Ronnie, es verdad que empezó como la cosa muy, no sé, muy lenta en otras cosas, pero muy rápida y muy seguida en otras, ¿no? En cuanto al bombardeo del amor, a ver, bombardeo del amor, pues bueno, sí que es cierto que me decían cosas bonitas. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me encantaba, más que nada por su acento, ¿no? Que me decía que le encantaba mi aroma. Luego con los años me dijo que es que eso lo aprendió de una película. Quiero decir que es como una muletilla que puede utilizar
pues conmigo, con la otra o con la de más allá. Pero bueno, me decía cosas bonitas. Yo notaba que me tenía una cierta admiración, que opiniones que yo podía dar acerca de cualquier cosa las tenía muy en cuenta, y luego a lo mejor se iba a sus amigos y decía, no, porque pues ella me ha dicho esto y esto. Cuando se iba a su país, que normalmente se iba con bastante frecuencia, una vez al mes, siempre me traía algún detalle, alguna cosita. Pero paralelamente a esto, sí que es cierto que es un hombre que desde el principio me hizo estar como mucho en alerta, porque no sabía nunca, el control siempre lo tenía él, yo no sabía nunca cuándo iba a verlo, o a la hora que iba a verlo, ¿vale? Como he dicho antes, él empezó a venir a mi casa, ¿no? Se quedó ese domingo y entonces todas las noches venía a mi casa, pero yo no sabía a qué hora iba a venir. Sí, es alucinante, pero no es aquello de quedamos a las 9, quedamos a las 10. Bueno, cuando yo termine de cenar con mis compañeros, pues yo vengo. Bueno, ya, pero dime por qué. No, bueno, es que no lo sé. No sé porque yo no sé a qué hora terminaré de trabajar, no sé porque yo no sé a qué hora empezaré a cenar, no sé porque yo no sé a qué hora terminaré de cenar. Y todo era como una incertidumbre con él, ¿no? Y un estar pendiente de él, ¿no? Hasta el punto que yo tenía por costumbre ir al gimnasio por la tarde-noche, 2 tardes por semana, y dejé de ir porque hubieron unos cuantos días que pues él llegaba, llamaba al timbre de mi casa, yo pues no contestaba porque no estaba, me llamaba al móvil, no contestaba porque estaba en el gimnasio, y luego cuando yo veía las llamadas y lo llamaba a él, me decía pues que era tarde, que él ya no iba a mi casa, ¿no? Entonces yo era ya tantas las ganas que tenía de verlo, la verdad es que me enganché muy pronto, que dejé el gimnasio. Gran error. Y a partir de ahí mi vida, sin darme cuenta, empezó a girar a él. Todo era él. Yo tenía que estar disponible 100% para él, en el momento que él quisiera, hacer las cosas que a él le gustaban. Fue una relación, sobre todo al principio, muy pasional, pero en todo ser pasional, en cuanto a las relaciones íntimas, sí que es cierto que no había una conexión emocional. Es más, ha sido uno de los peores a nivel íntimo con los que he estado. Pues bueno, pues de alguna manera ciertas cosas se las tuve que explicar o reclamar, ¿no? Pero todo y así sí que es cierto que, bueno, pues había mucha química, no sé si puedo decir la palabra, bueno, mucha química, ¿vale? Muy pronto empezaron las discusiones, muy pronto. Pero discusiones por eso, porque él tenía el control y, bueno, pues yo tengo carácter, la verdad. Yo quería estar con esta persona y sí que es cierto que al principio pues me costaba como decirle las cosas pues, para que no se enfadase y todo esto, pero bueno, ya hubo un momento pues que no, que empecé a decírselo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había muchos fines de semana que estábamos enfadados, pero claro, él salía con sus amigos por su cuenta y yo salía con mis amigas y nos encontrábamos de noche, ¿vale? Entonces empezaba a establecer como una dinámica así un poco, ya propiamente ya yo vi y mi amiga, que era con la que salía cada noche, que era una cosa tóxica, ¿no? Porque pues las noches eran acabar pues de que mi amiga iba a él y decía, oye, ¿qué pasa? O venía un amigo, uy, otra vez enfadados, no sé qué, pero bueno, luego al final terminábamos viniendo los dos para casa. Y se empezó a establecer una dinámica de este tipo.
Después de eso, pero todo fue como muy pronto, ¿eh? O sea, con él ha sido todo muy intenso, pero la intensidad, digásemos, de cada cosa, menos ya de alguna manera, cuando ya empieza el maltrato, que esa etapa así de ya más larga, pero todo empezó, era como muy intenso, pero muy corto, ¿no? Porque luego, rápidamente, después de esto, empezaron las desapariciones. Pero unas desapariciones que a mí me volvían loca, pero literalmente, porque no es que desapareciera después de una discusión, justo desaparecía, que era lo que yo no entendía cuando mejor estábamos, es decir, cuando parecía que debido a su carácter controlador y que él siempre quería tener el control, ¿no? Pues llegábamos a un entendimiento y había como una paz, era cuando desaparecía. Yo lo esperaba que viniera a mi casa como cada noche y esa noche no aparecía. Y yo lo llamaba y no me contestaba. Y yo sufriendo como una desgraciada. Y el día siguiente tampoco aparecía. Y eso me lo hizo como 3 veces y las desapariciones duraban una semana. Un poquillo raro, ¿verdad? Que estén bien contigo y de repente desaparezca. No sé si lo he oído alguna vez, aunque no me sorprende. Normalmente montan un expolio, montan un pollo y ahí ya tienen la justificación para desaparecer y empezar a hacer sus líos y fechorías, ¿no? Si quieres, es como que siempre la lían, ¿no? O te hacen culpable de algo, o de repente te acusan de que creen que estás con otro, o que estás con otra, y por eso generan un embolado que no veas y desaparecen, ¿no? Os voy a contar una pequeña historia. Yo conocí una persona que digamos que tenía un novio y este novio estaba con ella todo el fin de semana, estaba muy bien y de repente a la semana siguiente, el viernes o así, montaba un pollo por algo, siempre había una discusión, entonces se enfadaban, dejaban de hablarse y todo el fin de semana no se volvían a saber el uno del otro. Luego toda la semana sin hablarse y el viernes más o menos se volvían a arreglar y el siguiente fin de volvían a estar juntos. Se descubrió a los 6 años que el tío estaba con 2 mujeres. Entonces, el fin de que montaba el pollo a una, estaba con la otra, y al fin de siguiente montaba el pollo a la otra y estaba con la una. ¿Se entiende, no? Es un calco de este tipo de personalidades, personajes. En una de las desapariciones me encontré a un conocido suyo y le dije, hombre, digo, ya está bien, digo, porque esto que hacen no está nada bien. Fue el primero que me avisó, él no lo sabe eso, que me avisó y que me dijo, búscate a otro chico. Mira, eres muy buena chica y tú te mereces otro tipo de hombre. Empezamos mal. Empezamos mal. Que me buscara a otra persona. A mí me chocó porque realmente es el mejor amigo que tiene y el de más años. Lo patético, porque es patético, lo patético de estas desapariciones es que luego él volvía como si nada. De repente, al cabo de una semana, me hacía una pérdida, porque siempre hacía pérdidas, y que me quería ver. Y yo como una patética, por eso es patético, y parece mentira de la manera que soy, pues es que ni recuerdo lo que me decía. Es que ni recuerdo las explicaciones que me daba, si es que me daba alguna. Y volvíamos juntos. Un clásico. Sí que es cierto que todo y que al principio hubo como un pequeño love bombing con los regalos y que me parecía que admiraba y que presumía delante de sus compañeros de mí, ¿no? Pues porque yo era una chica pues soltera, independiente económicamente, pues con formación y todas estas cosas. Es decir, que socialmente le iba muy bien, quedaba muy bien salir conmigo.
notaba como cierta superficialidad en él, como que nunca realmente quiso, no sé si conocerme por mis cosas básicamente, ¿no? Pues por ejemplo, un detalle, ¿no? Un día le dije, vine yo toda contenta porque yo le expliqué que bueno, que había ido a la radio a hacer una cosilla, y era una tontería, ¿no? Pero que me había hecho ilusión, ¿no? No solo yo, con más personas. Y lo más lógico encuentro es que si una persona a la que tú tienes sentimientos o aprecias, será preguntarle, ah, sí, ¿cómo es que has ido, a qué habéis ido a la radio, a qué habéis ido, de qué habéis hablado, ¿no? Algo así interesante. Su respuesta fue, bueno, yo en mi pueblo una vez también salí en la radio porque pum, 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 y me empezó a explicar lo suyo, ¿no? Y así en todo. No quería saber. O sea, de mí, pues mi nombre, de dónde vivía, a lo que me dedicaba y poco más. Físicamente, todo y que había mucha pasión, no me hizo sentirme nunca segura. Nunca, jamás en la vida. Hablaba mucho de las otras relaciones que había tenido. Incluso alguna vez por la calle pues nos habíamos cruzado con alguna de ellas y me decía, ves, esta es fulanita, esta es menganita. Y luego que mi intuición, que no la escuché desde el principio, de alguna manera, como que yo noté que a ver, que sí, que le gustaba, pero que yo le gustaba como le podía gustar Pepita o Juanita o Antonia. No sé si me explico. Es decir, que yo creo que es que le gustan todas, creo. Efectivamente, todas. Lo de fastidiar las fechas. Bueno, pues ahí va la primera, las fechas importantes. Mi primer cumpleaños llega mi primer cumpleaños, me dice que, bueno, quedamos, me llama y me dice, vamos a quedar que tengo que explicarte unas cosas. Y digo, bueno, unas cosas, celebrar mi cumpleaños, ¿no? Bueno, sí, sí, pero él iba a que me tenía que explicar algo. Bueno, entonces quedamos, yo toda ilusionada, me puse pues súper guapa, con intención de ir a cenar y estas cosas. Y primero, bueno, me suelta que tiene una hija, bueno, una posible hija, me dice, porque no sabe seguro si es suya o no, porque se enteró a posteriori de reconocerla, pues que esa chica quedaba con más hombres, ¿no? Tenía relaciones íntimas con más hombres, igual que él tenía relaciones íntimas con más mujeres, porque según él no tenían una relación estable, era más un tema pues íntimo, ¿vale? No había ningún tipo de compromiso. Bueno, yo le dije que me da igual, los dos teníamos una edad y que, bueno, pues teníamos un pasado. La segunda bomba, y esa sí que me hizo mucho daño, es que, bueno, que por motivos de trabajo mmm, se iría lejos, o sea, bueno, lejos. Lejos no, donde Cristo perdió la alpargata, como se suele decir, ¿vale? O sea, que era, si se iba era, eso se terminaba. Pues bueno, os podéis imaginar, yo ni hambre para cenar. Me acuerdo, estábamos en una terraza, me puse a llorar, no entendía nada, que por qué se tenía que ir, si estábamos bien, si él aquí pues tenía trabajo, ¿no? Pues que hay más posibilidades, bueno, pues más económicas y estas cosas, ¿no? Vamos, que el día me lo dio. Que al final no se fue, ¿vale? Al final no se fue. La sacudida fuerte o la desaparición estrella que hizo fue un verano durante un mes prácticamente entero. Esa tarde la pasamos juntos, nos despedimos porque tenía que
coger irse. Se iba a su país, en principio, para, creo recordar, era una semana. Y pasaban los días. Yo llamé, creo que fueron 2 o 3 días. No tenía el teléfono apagado, ya no llamé más. Bueno, en ese mes perdí mogollón de kilos. Perdona que interrumpa. Gracias, Verónica, por apoyar el contenido del canal. Muchas gracias por tu contenido, Ronnie. Nos ayudas muchísimo. Gracias a ti por valorarlo y por apoyar el trabajo. Seguramente que te haya servido de mucho y estoy convencida. Así que gracias, Verónica. Estuve a puntito de buscar ayuda profesional porque la pena me podía. Y yo en agosto estaba de vacaciones, empecé a trabajar en septiembre y empecé a trabajar hecha una caquita. Hasta que un buen día, pues el mismo procedimiento de siempre, recibo una pérdida y era él. Tampoco recuerdo lo que me dijo. Lo pasé muy mal, la verdad es que lo pasé muy mal. Así va pasando el tiempo y cuando llegábamos, faltaba poquito para el año, hubo un episodio muy desagradable, una agresión física por su parte, ¿vale? Todo por el tema de la triangulación, yo empecé a sospechar algo, miré el móvil, se lo comenté, evidentemente él supo que yo le había mirado el móvil y bueno, pues hubo un problema ahí físico, importante. Como por lo visto yo no tenía suficiente, porque es lo que pienso, pues bueno, con el tiempo me buscó y me encontró. Y ahí empezó la segunda parte, que yo le pondría el título de, bueno, el terror directamente. Desde que volví con él, mi vida empezó a ser terrorífica. Sí que es cierto que cuando volvimos realmente vi un tío que no lo había visto en la primera parte de la relación, cariñoso, hasta enamorado, podría decir yo, con sentimientos, pero también fue muy corto. Todo en él duraba muy poquito, era muy intenso, pero era muy poquito. Y empecé a notar un cierto distanciamiento. En aquel entonces ya los dos no vivíamos en la misma ciudad, él vivía en otra y nos veíamos los fines de semana, ¿no? Entonces venía el sábado por la mañana y se iba el domingo por la noche. Pero progresivamente, pues se empezó a ir antes. Empezó a cortar tiempo de estar conmigo. Yo sospeché en aquel momento que había otra persona, pero tampoco no tenía pruebas. Además, también importante, él era un tío que por trabajo lo hacían mover mucho. Yo nunca tuve la dirección exacta de dónde estaba. Él me decía que para qué, que ya tenía su móvil, que para qué, que a qué venía tanto control, que para qué yo quería estar, para qué quería saber dónde estaba, en qué calle o en qué hotel o en qué, para qué. Y yo le dije, hombre, yo creo que eso es lo más normal entre parejas, ¿no? Aunque yo tenga el móvil. Nunca lo he sabido. En 12 años nunca lo he sabido. Es más, nunca tampoco he sabido, por ejemplo, a qué hora llegaría a casa. Tú puedes saber más o menos aproximadamente, ¿no? Yo nunca lo he sabido. Porque a veces trabajaba muy cerca de casa, como ha sido a lo último, y era cuando más tarde venía. Y te decía que es que no, tenía que llevar a unos compañeros aquí, a otros compañeros allá, no sé qué. ¿Era verdad? No lo sé. Todo en él siempre ha sido un misterio.
La cuestión que la segunda parte empezó a ser como muy terrorífica. Yo justo cuando él más o menos empezaba a distanciar fue cuando me quedé embarazada. Me quedé embarazada, yo vivía el embarazo sola y trabajando y él venía los fines de semana. No hubo ningún cariño, no hubo implicación cero en nada. Yo, pues, por ejemplo, tenía un poco de azúcar y tenía pues que andar cada día y cuidarme mucho la alimentación. 9 meses que duró el embarazo no sabía si podía comer patata o no patata, o si podía comer arroz o no arroz, o por qué comía ensalada y verdura, como que le importaba tres pepinos, ¿no? El día del nacimiento fue de mi hijo. Fue el más triste de mi vida. Fue el más triste de mi vida porque yo me puse de parto un domingo. En principio era un parto programado. Él tampoco en ningún momento habló, pues bueno, a partir de tal fecha me voy a quedar contigo, porque como estás sola, yo aquí no tenía familia, estaba sola. Pues vendré y estaré contigo, pues si se adelanta el parto o cualquier cosa, ¿no? Esa conversación no existió nunca. No solo eso, sino que el domingo me pongo de parto, inesperadamente, me pongo con contracciones y es que me es muy duro explicarlo. Me pongo de contracciones y él se enfada. Él se enfada porque, claro, además justo me puse después de comer con contracciones. Pues porque él se tenía que ir, porque él se tenía que ir a trabajar el lunes y que él se tenía que ir y que él se tenía que ir. Yo tengo grabado en mi memoria ese día, hay una imagen, ¿no?, suya, como se estaba quitando la ropa de estar por casa. La estaba tirando con rabia encima de la cama, diciendo una serie de palabrotas que no puedo repetir aquí. Me cago en tal, que jolines, que me tengo que ir y estas cosas. Y yo con las contracciones. Claro, evidentemente yo llamé a mi familia, evidentemente para avisar que yo me ponía de parto, pues para que vinieran, ¿no? Y porque un familiar mío habló con él, porque me preguntó si, me dijo, bueno, no estás sola, ¿no? Porque es fin de semana y no estás sola. Y digo, bueno, sí, voy a estar sola porque dice que se va. Si no llega a ser por ese familiar, él se hubiese ido. Empezó a llamar a su familia, no sé el rato que estuvo llamando, no lo sé, mientras yo estaba con las contracciones, diciendo que yo estaba de parto. Le pedí que me ayudara a controlar las contracciones, se enfadó evidentemente. Y bueno, yo esa tarde lloré lo más grande. Para ir al hospital, el tema económico, ahora empezará la parte, otro abuso, el económico, ¿vale? Casualmente cuando me quedé embarazada, pues empezó a no haber, no tenía nunca dinero. Entonces, para ir a lo que es al hospital, yo le dije que llamara un taxi. Y él me dijo, ¿y quién lo va a pagar? Yo la verdad no tenía dinero en casa. Y dice que él no tenía dinero y que no podía llamar a un taxi. Fuimos andando.
Bueno, sabéis que se necesita una bolsa para la madre y una bolsa para el recién nacido, ¿no? Yo las tenía preparadas y las cogió y me dijo que él no llevaba las dos, que yo tenía que llevar una y que él otra. Un tío de 1,91 m. Yo con las contracciones y andando. Y me pidió que no montara ningún numerito con las contracciones por la calle, que me comportara. Eso fue lo que me dijo. Llegamos al hospital, la comadrona encima se enfadó conmigo porque la habíamos hecho esperar, porque era cuando el señor estaba llamando a toda su familia diciendo que yo me ponía de parto. Y nada, entré a quirófano, fue cesárea. Estaba tan nerviosa que al final te ponen un poco de sedación, pero estás despierta, ¿no? Pues yo estaba tan nerviosa, el pulsing me iba a 4.000 por hora que me tuvieron que subir la sedación. Es decir, yo no me di cuenta de cuando nació mi hijo. Cuando me subieron a la habitación, él estaba sentado con el niño en brazos y a pesar de que estaba atontada por la anestesia, la manera de coger lo que tenía me llegó como es mío. Me pusieron en la cama y él no hizo intención ni de acercarse a mí ni de traerme el niño. Y tenía una enfermera a mi lado y yo digo, que no vienes a darme un beso y a darme al niño como sale en las películas. Y silencio. Y la enfermera fue la noté como bastante incómoda, la verdad. Venga, va, acércate y tráele ahí al niño. Y así fue como sentí a mi hijo por primera vez en brazos. Me quedé 6 días en el hospital al ser cesárea y fueron 6 días de puñetera tortura. Él se turnaba con un familiar mío para quedarse y bueno, evidentemente me tenía que levantar para ir al lavabo, ¿no? Y una cesárea como que duele bastante. Más había una zona que me habían apretado bastante los puntos. Cuando estaba él, creo que fue a la segunda o a la tercera vez que le pedí que me ayudara a bajar de la cama, ¿no? A lo que es el impulso para levantarte, no me lo podía dar yo sola. Y acompañarme al lavabo se enfadó. Y no solo se enfadó, sino que me dijo que no me iba a acompañar más al lavabo, que me buscara la vida si tenía ganas de hacer pis. Yo me puse a llorar como una niña pequeña, le pedí que se marchara y que llamaría al otro familiar porque yo quería que viniese el otro familiar. Yo no quería que estuviese ahí. Se ve que levanté el tono de voz y a él siempre le ha importado mucho la imagen, esa parte social la tiene muy... Él es el agradable. De los dos él era la estrella social. Y entonces me dijo, no, tranquila, ya te ayudo yo a levantarte, tranquila, ¿eh? Tranquila, baja la voz, tranquila. Cuando llegamos a casa a los 6 días, se fue a trabajar al extranjero.
y me quedé sola con un bebé de 6 días. Y a pesar del día que me dio el nacimiento de mi hijo y de humillarme de la manera que lo hizo en el hospital, yo lloraba porque lo echaba de menos y porque quería que estuviese en casa con mi hijo y conmigo. Nunca fue un padre que se implicó, nunca económicamente, ya digo, empezaron a haber problemas. Pues el tiempo que yo estaba embarazada, resulta que la empresa en la que hacía años dejó de pagarle, no tenía dinero para venir a verme, pues yo le tenía que pagar el transporte, el dinero para el bote común de la comida que hacían en el piso donde vivían los compañeros. No se pudo hacer una cuenta de ahorro para el niño, no preparó la habitación del niño, no contribuyó en la bolsa que se tiene que preparar de los bebés, no contribuyó en las vacunas. Vamos, que siempre había problemas con el dinero. Es más, en todos estos años, en los años que tiene mi hijo, nunca ha contribuido de una forma regular, y las aportaciones que ha hecho de manera muy esporádica han sido irrisorias, de pena. Eso evidentemente ha sido una fuente de discusión muy importante. Cuando ya dejaron de enviarlo a diferentes destinos y tal, y entonces se estableció en casa, él lo único que pagaba era la comida. Y encima le tenía que dar las gracias, como me decía él, porque la vida está muy cara. Tenía las narices de decirme que la vida estaba muy cara. Bueno, poco a poco con todo esto mi amor o mis ganas de estar con él evidentemente disminuyen. Empieza como un efecto dominó, que digo yo. Te empiezas a decepcionar y cae una ficha detrás de otra y era imposible volver a recuperar lo que yo sentía hacia él, ¿no? Él no es tonto. Evidentemente yo dejé de ser la misma. No era cariñosa como era o soy. Bueno, ya no sé quién soy, estoy ahora en ese proceso, ¿no? Distante. Las relaciones íntimas, por supuesto, disminuyeron mogollón y tampoco era la misma yo. Esa conexión emocional pues no estaba. En una palabra, dejó de gustarme. Empecé como a aborrecerlo. Porque ya lo último que me faltaba era la decepción de ver que no era un buen padre, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar. A los 3 años, y ahora viene una cosa, otro ejemplo muy claro de una cosa que tú has contado en los vídeos, el estar siempre con este estado de ansiedad y todo, el hecho de estar con estas personas, has dicho que nos altera la bioquímica, ¿no?, del cerebro. Bueno, pues a mí me Correcto. lo estropeó completamente, hasta el punto que me diagnosticaron una enfermedad de la alteración del sistema nervioso central. Yo tenía muy claro el motivo. Siempre hay un detonante para este tipo de enfermedad, suele haber un detonante, ¿vale? Y el detonante era pues todo el maltrato que yo estaba viviendo con este hombre. ¿Cómo ha respondido con esta enfermedad? Pues podéis imaginar, ¿no? Fatal.
Si a día de hoy le preguntáis, pues las veces que he ido a urgencias no han venido, qué es lo que me hacían o qué tratamiento me daban, no te sabría contestar. Si le preguntases si hago ahora algún tipo de tratamiento, tampoco te lo sabría decir. A qué tipo de especialistas he ido, tampoco te lo sabría contestar. Y bueno, como yo nunca he tenido derecho a nada que no fueran obligaciones y responsabilidades, aunque yo estuviera, es una enfermedad que me afecta bastante la movilidad. Aunque yo estuviera como estuviera, él se iba a trabajar y apáñatelas con un niño pequeño. Ese ha sido el acompañamiento en esta bofetada mía, porque ha sido una bofetada importante. Empeoré porque el maltrato cada vez fue más, hasta el punto de quedarme prácticamente en una cama. A eso se le unió una depresión por el hecho de verme pues en ese estado y encima sin tener ningún tipo de ayuda, el ser invisible completamente, el estar yo llorando de dolor o de tristeza y el estar sentado viendo la tele como si nada. Cuando me di cuenta que tenía una depresión, el pedirle ayuda, decírselo y decirles que es que me quiero ir de este mundo y contestarme él, me voy a comprar al Mercadona, Qué fuerte. pues podía explicar muchísimos ejemplos. La cuestión es que eso me ayudó todavía a abrir más los ojos. Tuve que enfermar, tuve que pasar una depresión de caballo para darme cuenta que de la manera que él me trataba, no me la merecía, uno. Y dos, que una persona que te quiere es imposible que te trate así. Y ya no una que te quiera, una persona humana, no te trata de esa manera. Evidentemente, claro, esto, igual que yo lo veía, pues mi hijo también. Él se creyó que a mi hijo le haría así y lo tendría, ¿no? En la palma de su mano. Y a medida que ha ido creciendo, pues afortunadamente mi hijo es muy inteligente también y se ha dado cuenta de cómo es. Y no, aunque lo intentó varias veces y eso, pero bueno, como que no se ha dejado manipular. Con lo cual la convivencia prácticamente cada día era un infierno, porque primero que era oír la cerradura en la puerta y pensar, ay Dios mío, era como si te cayera una losa encima, ¿no? Y mirarnos los dos y no decirnos nada, pero mirarnos, ¿no? Y yo pensaba, si viene de buenas, porque viene de buenas y se pone a hacer bromas que no tienen ni una gracia o bromas que no es para que dos personas se rían, sino para que él se riera de ti o de mi hijo. Y si venía malas, que era la mayoría de mal humor, era una agonía. Pues cuando entraba a casa era como un radar, lo que decía del control, ¿no? Por eso que él se daba cuenta de todo lo que pasa y de cómo estaba yo, ¿no? Y si había llorado, no había llorado, ¿no? De si estaba bien físicamente, si no.
Lo que pasa que, bueno, él controlaba, él sacaba el mapa, ¿no?, de la situación y reaccionaba a lo que él creía conveniente, ¿no? Pero sí que notaba que hacía como un barrido visual, ¿no?, a todas las estancias de casa. Y entonces cuando venía a malas, pues yo qué sé, pues como él compraba la comida, si el día anterior, por ejemplo, había comprado 1 kilo de manzanas y ese día no se había comido ninguna manzana, yo para mí que las contaba. Empezaba a decirte que no se había comido ninguna manzana, que las manzanas se iban a estropear, que no iba a comprar nunca más fruta porque por mi culpa se iba a estropear toda la fruta. O si, por ejemplo, había comprado, yo qué sé, jamón para los bocadillos, para los desayunos, y se acababa antes de lo que él consideraba que se había de terminar, que ya está bien, que hacéis con el jamón, que qué os habéis pensado, que si a mí me regalan el dinero, que no voy a comprar jamón, que si queréis jamón te lo vas a tener que ir a comprar tú, en este plan. Y no es un comentario que pudiese durar 1/4 de hora, te podía estar casi 2 horas. Los últimos meses de convivencia, 4 o 5, un infierno, porque aparte que esto cada vez se agudizaba más, nunca cenábamos los 3 juntos. Él hasta se apartaba de esto y mejor, porque no había, era como una cena muy tensa. Él miraba el plato y ni me miraba a mí, ni miraba a su hijo, ni lo normal hubiese sido preguntar cómo ha ido el día, ¿no? Un tío que se va a las 6 de la mañana y vuelve a las horas que llegaba. Cualquier cosa que hiciese mi hijo le molestaba. A lo último llegaba y es que ni se duchaba, se quedaba todo sucio en el sofá. Yo evidentemente me peleaba con él por eso. Él ha tenido hasta como una dejadez física a lo último y él decía que es que estaba muy cansado. A mí me gustaría verlo ahora si está haciendo esto y con el calor que pega. Ahora seguro que se ducha y se va por ahí con sus colegas. Pero tenía hasta esa dejadez, ¿no? Era como... es que no puedo decir la expresión. Es como, bueno, ya me importa todo, 3 pepinos, ¿no? O por lo que me queda en el convento, dentro, ¿no? Era un poco esa sensación, porque él estaba avisado de que yo quería que dejara mi casa, que tenía un abogado y que, bueno, que las cosas se tenían que arreglar a nivel legal, ¿no? Pero que él se tenía que ir de mi casa. Al final el descarte lo hice yo todo y que, bueno, yo de alguna manera desde hace años me he sentido descartada. Creo que estaba aquí pues porque por interés, porque tenía un techo, porque como nunca contribuyó ni con agua ni con luz, pues le iba fantásticamente. Porque aquí se le lavaba la ropa y porque, bueno, pues aquí nos veía o nos tenía controlados de alguna manera y era muy cómodo todo, ¿no? Comodidad. Pero realmente yo pasé pues eso de ser admirada y que cualquier opinión mía la tenía en cuenta, pues cualquier cosa que decía yo era como, además con un gesto muy peculiar de desprecio. ¿Pero qué dices tú? O tú de qué estás hablando, o tú ¿de qué vas a saber de esto? Expresiones muy así, ¿no? Por eso es que casi la comunicación era inexistente, ¿no? El intercambio de comunicación. Se limitaba muchas veces a preguntar pues qué se necesitaba para comer o no comer y decía que se buscara la vida, que era la única responsabilidad y cargo que tenía en casa y que lo mirase él.
Yo lo resumiría a este hombre como las mentiras siempre han sido forman parte, están muy arraigadas con él. Cuando yo lo conocía me dijo que tenía una serie de cosas, ¿no? Una casa y tal, y no era verdad. El hecho con el dinero nunca he sabido qué ha pasado. El despistarte, ¿no? El decirte una cosa, luego decirte otra, y luego no era ni la primera ni la segunda, sino que era la tercera. El decirte, no sé, es que han sido un montón de mentiras. Infidelidades, sí, le pillé un preservativo una vez en una chaqueta, cuando el niño debería tener 1 año y medio. Ahí ha sido la única vez que lo he visto nervioso, porque tragó saliva. Vi cómo tragaba saliva. Las versiones que me dio, pues cada vez que yo le preguntaba, pues te cambiaba de versión. Una de ellas fue, por ejemplo, que fue una broma de sus compañeros que le pusieron el preservativo ahí en la chaqueta. Otra versión que me dijo a mí cuando se lo pedí, me dijo que es que estaba en el hotel con otro compañero y que había una máquina expendedora de cepillos de dientes y de preservativos y que como iban un poco pues contentos, pues que cogió un preservativo y que dijo, bueno, pues cuando llegue a casa pues lo utilizo, ¿no? Además esa chaqueta estaba en el trastero. Él siempre muy desordenado, muy caótico, pero me chocó y miré en esa chaqueta porque la fue a buscar al trastero antes de irse, de volver a trabajar a un sitio lejano donde estaba. Y no me equivoqué, ahí había algo. Luego de llamar a un número antiguo que tenía él, que en principio lo tenía inoperable, inactivo, él tenía el teléfono físico todavía, y un día darme el puntazo y digo, voy a llamar. Y resulta que cuando se iba fuera de casa utilizaba también el teléfono antiguo, lo conectaba. Lo llamé con número oculto y me dio señal. Yo estoy convencida que no ha habido infidelidades. Al igual que ahora estoy convencida que está seguro con otra persona, no sé de qué manera, si de manera formal, informal, si es una, si son dos, si son tres, no lo sé. Pero sí que es cierto que, y bueno, la mentira estrella, cuando me dijo lo de la hija, resulta que no era una, que eran dos. Dos hijos gemelos. Escondió un niño y dijo que tenía una niña. A otro círculo de personas les decía que estaba casado y con 2 hijos. A mí me dijo con una. A su mejor amigo, aquel que me dijo búscate otro, le daba la misma versión que a mí, que tenía una posible hija. Quiero decirte, vive en no sé cuántas realidades. El tema del dinero siempre, mientras fuimos novios, porque ahora dudo, no sé, para mí yo sí fui su novia, ¿no? Para él está claro que no fue nada. Pero cuando salíamos y tal, pues la verdad era un tío que no te dejaba pagar prácticamente, ¿no? Eso sí, yo cuando invitaba a cenar o para su cumpleaños siempre también he sido muy generosa. Pero a la que me quedé embarazada empezaron a haber estos problemas, pero también sí que es cierto que para sus caprichos sí que había dinero. Pues si a él le cogía el puntazo y quería comprar un jamón, sin evidentemente, no que tuviese que consultar, pero por la situación económica, no sé, pues se compraba un jamón.
Si le pegaba el puntazo y quería una caja de vino de su tierra y tal, la pedía y más productos de su país. Caprichoso, mentiroso, oscuro, frío, envidioso. Yo creo que se lo dije a lo último como empecé ya a ver tus vídeos. Recuerdo una vez que me lo quedé mirando y le dije, digo, ahora ya sé lo que has estado haciendo conmigo todos estos años y sé perfectamente quién eres. Ahora ya no me puedes engañar porque sé perfectamente quién eres. Si a ti alguien te dice esto, lo más normal es que digas, pero ¿qué me estás diciendo, no? ¿O a qué viene esto? Él me sostuvo la mirada y no me dijo nada. Porque ya No lo me sabía, dijo ya lo sabía, absolutamente nada. ¿no? Ya lo sabía del todo. Yo creo que él sabía que yo lo sabía. Y bueno, pues al final conseguí que se marchara de casa porque no han habido muchas idas y venidas durante estos años. Primero parar el vídeo para dar las gracias a la Mari por colaborar con el canal. Que gracias, que te mando un beso. Gracias por aportarla, Mari. Importante también. Le he dicho que se marchara, me he tenido que poner seria, se ha ido, pero al cabo de un día llamaba, 2 días, o me enviaba un mensaje que necesitaba no sé qué de sus cosas y yo como no quería terminar mal, pues le abría la puerta. Con la excusa de venir a recoger las cosas se quedaba como si nada, pero como si nada. No se hablaba de la situación, no había ningún tipo de cambio de actitud. Entonces yo, cuando ya empecé a prepararme con el abogado y a decir, bueno, esta es la definitiva, tenía claro que cuando él saliera por la puerta tendría que mantener contacto cero y no dejarlo entrar en mi casa. Ha insistido poco, la verdad. Ha estado 2 semanas, las 2 primeras semanas con mensajes. Pero bueno, claro, ahora yo soy una persona diferente. De mí suministros, pues la verdad es que ninguno, porque relaciones íntimas, pues cero patatero a lo último, económicamente le exigía y cada mes le estaba encima, aunque no me diera, pero quiero decir que constantemente le estaba recriminando. Luego, pues bueno, pues que mi hijo también se empezó a dar cuenta cómo es, con lo cual decía que eran 2 contra 1. Claro, él no tenía nada que ver, como yo le decía, tú no tienes nada que ver, ¿verdad? Ya. Entonces yo creo que es que ahora ya no, yo no intereso, ¿no? Entonces, bueno, pues ha hecho un poco así, ha ido enseñando la patita por si yo caía y como ha visto que no, pues rápidamente se ha adaptado a la vida que tenga ahora, que no lo sé ni quiero saber nada. Para que se pudiese ir de casa tuve que llamar a un familiar mío para que viniera. Y aunque yo sé que ese familiar, como todo lo mío, mis amistades, que a lo largo de este tiempo han ido desapareciendo todas, porque cada vez me ha ido aislando más, pues aunque ese familiar le importara 3 pimientos, yo sabía que para él de alguna manera sería el remate, porque siempre las discusiones eran entre él y yo, era un tete a tete, ¿no? Pero yo jamás en la vida había avisado a nadie para que viniera. Y amenacé bueno, pues llamar a las autoridades, ¿no? Que no lo hubiese hecho porque qué hubiese dicho, ¿no? Pero vamos, que vio que la cosa que estaba muy mal, que de alguna manera yo estaba poniendo límites que no había puesto nunca.
Ahora el tema es más que nada, pues bueno, sigue en su estado de tacaño, no está contribuyendo en nada, porque evidentemente él tiene una responsabilidad, le guste o no le guste, pero no está contribuyendo con esa responsabilidad. Y yo tengo que estar lidiando con la dichosa, ay, no me sale ahora, esto cognitiva, la disonancia cognitiva. Tengo que estar lidiando de alguna manera, con un sentimiento de abandono importante. Porque cuando yo me quedé embarazada y él empezó a irse más pronto, y yo creía que tenía otra persona en la otra ciudad, yo recuerdo que muchas veces nos despedíamos y yo lloraba, ¿no? Y yo le pedía que por favor que no nos abandonara. Y ahora de alguna manera lo ha hecho, ¿no? El hecho de no responsabilizarse como padre, es como si yo retrocediese en el tiempo, mi cabeza retrocediese en el tiempo y tengo esa sensación de abandono, ¿no? Nos ha abandonado aquí a la buena de Dios y ahí te apañas, muchacha. Y llevo unos días físicamente, no sé si a alguien le ha pasado muy mal, he estado vomitando con mucho dolor de cabeza. Pienso en él y no pienso como las veces que desaparecía, de que me daba cosa que pudiese estar con otra, porque realmente él no tiene nada bueno que ofrecer, ¿no? Pero lo que sé que me da rabia es que ahora, de alguna manera, él está teniendo la vida que quería y que yo llevo años teniendo una vida que no quería y actualmente sigo teniendo una vida que no quiero. Que no quiero en el sentido, pues todo lo que ha pasado, que me veo, pues estoy sola con mi hijo y estas cosas, ¿no? Y él está a su aire, eh, invirtiendo su dinero en algo productivo para él y pasándoselo pipa. Y eso sí que me está machacando mucho la cabeza, ¿no? Momentos puntuales siento asco, que también lo he escuchado en alguno de tus vídeos. Pero básicamente lo que llevo sintiendo, porque ahora sí que es cero, cero, porque desde que él ha dejado de escribir SMS, aunque yo no le contestara, claro, yo recibía algo de él, ¿no? Está claro. Y ahora llevo como, creo que son 14, 15 días, nada. Tengo momentos asco, pero bueno, básicamente el sistema, el sentimiento es de mucha tristeza, de muchísima tristeza. Y entonces tengo que utilizar mucho mi cabeza y acordarme de todas estas cosas y otras tantas que pues sería muy largo de contarlo. Pero pienso con la cabeza y me digo, siéntete orgullosa, porque pensaba que no sería capaz. Cuando estaba tirada en la cama con a tope de esta enfermedad de la alteración del sistema nervioso central y con una depresión, yo pensaba que jamás podría dejarlo y que esa sería mi muerte, que mi alma ya la tenía muerta y solo me faltaba la física.
Así que estoy orgullosa y sobre todo porque mi hijo tiene paz ahora. Eso no nos tenemos que olvidar nunca. Las que somos madres, ellos también lo ven. Y mi hijo tiene paz. Mi hijo a día de hoy todavía entra por la puerta y dice hogar, dulce hogar. Pensé que nunca sería un hogar, dulce hogar. Así que bueno, que algo estoy haciendo bien, ¿no? Por supuesto. Yo seguiré con mi tristeza, él lo respeta, él evidentemente aún es esto, ¿no? Pero no. Pero bueno, lo único que le dije que a veces, que seguramente, pues bueno, pues que yo tendría algún día triste, que se me veía pues triste o mal, pues que no se preocupara, que esto iba a pasar y que la decisión estaba más que tomada y porque tenía miedo, ¿no? De alguna manera, pero volverás, digo, no, tranquilo. Ahora estamos nosotros y esta tranquilidad no nos la quita nadie. Y nada, que darte muchas gracias por los vídeos que estás haciendo, que son muy claros y muy directos y muy reales como la vida misma. Y que espero que, aunque cueste mucho, pero la gente también sea consciente de que esto hace daño, que este tipo de personas realmente existen y que te pueden llegar a hacer mucha pupa dentro, muchísima. Y nada. Impresionante y estremecedor testimonio, ¿verdad, Psycho Killers? Y es que no se salva uno, ni se salva una, ni os salvamos ninguno de nosotros. Es que al final, siempre que pasa esta persona, una personalidad de este estilo por nuestra vida o la vida de alguien que es persona empática, que tiene un perfil de afabilidad medio alto, acaban generándole caos, destrozándole por dentro. Ha dicho la Psycho Killer en un momento del vídeo que se sentía que la habían abandonado. Y lamentablemente es que lo que no nos damos cuenta es que este tipo de personas nunca han estado con nosotros. Es la diferencia, no puede abandonarte a alguien que nunca ha estado contigo. Muy valiente, mucho ánimo, me alegro que tu hijo ahora viva la vivienda como un dulce hogar, así es como tiene que ser y te animo a que sigas adelante, que si necesitas contactar conmigo, pues que por ahí me tienes y gracias por este aporte tan importante. Psycho Killers, despedirme de vosotros. Gracias por haber estado aquí en el directo ahí al pie del cañón. Raciel, Sonia, Noemí, Noelia, Hilda, Connie, Un Mundo Mejor, Cristina, Dalana, María Ángeles, Sergio, Lourdes, bueno, pues Gevilongo, pues todos vosotros que siempre estáis cada tarde, cada día y cada noche y siempre conmigo. Gracias por todo lo que hacéis en Facebook, como compartís, TikTok, Instagram, que sois unos puñeteros cracks y que estáis dando mucha visibilidad al canal y que se os agradece mucho porque cuando dais un like o compartís un vídeo, estáis dando la posibilidad de que una persona descubra Psicopsiquis y pueda tener ya el trampolín para pegar el salto a su recuperación. Así que os lo agradezco mucho esta colaboración, que sois muy importantes en la comunidad y que yo os quiero mucho y os tengo muchos cariños. ¡Haceros miembros del canal! ¡Haceros miembros del canal! Que tengáis muy buena tarde. Nos vemos prontito y sabed que en septiembre se vienen cosas en el canal que vais a flipar, pero vais a flipar. Así que atentos y suscribiros, que no se os pase, que luego vais a repetir. ¿Por qué no estuve este día en el directo con Ronnie? Pues porque no te suscribiste. Así que suscríbete, ¿vale? Os quiero 200.000. Gracias por verme, gracias por escucharme, gracias por aguantarme y seguirme aquí en este vídeo que os voy a dejar por aquí, que os va a encantar. Un beso muy fuerte, Psycho Killers. Adiós.